Buenas noches. Muy bien. Es un gusto, un honor. Ya lo dijimos antes, pero quiero volver a decir, es una alegría enorme estar con ustedes en esta noche para compartir la palabra de Dios. Y nada más ni nada menos, ¿no? Esa responsabilidad tan grande. El apóstol Pablo va a decir algo acerca de los planes de Dios. Dice, hablando de la salvación, ¿no?, que él tomó la decisión de Dios de dejar la salvación de los hombres en la locura de la predicación. Siempre me sorprendió y me pregunté qué significa esta frase, ¿no? ¿Cuál es la locura de la predicación? Ese mismo pasaje habla de que para los incrédulos, para los hombres naturales que no tienen al Espíritu Santo en sus corazones, el Evangelio les es locura, porque no lo comprenden, porque no entienden las cosas que han de discernirse espiritualmente. Pero allí habla de otra locura de Dios. Habla de quizás la única participación humana en el plan de salvación, la anunciación de la palabra de Dios. Y claro que es una locura porque la ha dejado en manos tan débiles, en vasijas de barro, dijo el apóstol Pablo. Esa es la gran locura de Dios. Nos hizo de alguna manera embajadores de este ministerio de la reconciliación. Él hace la obra. Por eso a Él nuevamente enseguida vamos a recurrir y vamos a rogarle que el Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta noche. Yo quisiera que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según Marcos. Vamos a ver en esta noche, trataremos de hacerlo lo más breve posible, un episodio de la vida del Señor Jesucristo para ver 4 características de un Dios personal. Allí está, anoten el título, me pedían 4 características de un Dios personal. Esperemos llegar a ver las 4, pero si no algunas vamos a ver. Y déjame contarte que el libro de Marcos, el Evangelio según Marcos, es mi preferido entre los evangelios. Es el que enseguida recomendamos como primera lectura a los llegaditos al Señor, ¿no?, a los recién convertidos. ¿Por qué? Porque claro, los 4 evangelios nos presentan a Cristo quizás de manera diferente, de ópticas diferentes, pero Marcos escribe con una sencillez asombrosa y describe profundidades de una manera tan simple que realmente nos enamora, ¿no? Y claro, uno va a Juan, va a Mateo, Lucas mismo, y ve que hay una profundidad teológica tremenda. Por eso para los que recién se inician en el estudio de la palabra, y lo primero que hay que encontrarnos es con nuestro Salvador y conocerle, quizás la mejor lectura recomendada sea el Evangelio de Marcos. Y allí en el capítulo 6 nos sitúa prácticamente en el segundo tercio del ministerio público del Señor Jesucristo en la tierra. Él durante 3 años estuvo predicando el Evangelio del Reino a su nación. 3 años. Esos 3 años los estudiosos de la Biblia lo han dividido rápidamente en 3 partes. El año llamado de la oscuridad, porque era un año donde la trascendencia del Señor no era tan notorio su ministerio. Luego, a partir de un evento que está relatado aquí en Marcos 6 y también en otros pasajes paralelos, que es la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Comienza, claro, eso provoca un impacto en el pueblo tremendo, y comienza el segundo año, el año de la popularidad del Señor, donde ya era de renombre, donde ya comenzaban a mirarse los escribas, los fariseos, y luego para el último año, que se denomina como el año de la persecución, porque ya, como dicen varios pasajes de los evangelios, procuraban matarle o buscaban ocasión para matarlo, hacían complots contra la vida del Señor. Pero aquí en Marcos, en el capítulo 6, vamos a leer los versículos y después vamos a, como decíamos, a orar nuevamente. Voy a intentar orar nuevamente para clamar al Señor
por su voz. Marcos 6, desde el versículo 45. Acompáñame en tu Biblia, voy a leer en la Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios, Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Oramos. Padre bendito, otra vez en tu presencia, Señor. Esta vez para rogarte que tu presencia, Señor, que es tan real, que creemos por tu palabra, que estás en medio nuestro en este momento, se haga una realidad. Queremos que te manifiestes, Señor, a cada corazón, a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada anciano, que tú nos hables al corazón, Señor. Queremos decirte como dice el salmista: abre nuestros ojos, Señor, y miraremos las maravillas de tu ley. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro. Te rogamos, nos visites con bendición y vida eterna, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, qué hermoso pasaje, ¿no? Mira, yo traje mi santo sudario. En un momento van a ver que comienzo como a derretirme, ¿no? No se preocupen, ustedes hagan como que no pasa nada. Yo solo me voy a poner incómodo. Ustedes bajen la vista, lean la Biblia, así yo no me pongo más nervioso. Pero quédense tranquilos que no me va a pasar nada. Les decía que este suceso que relata este evangelista Marcos va a ocurrir en una tarde-noche. Luego de algo sin precedentes, el Señor se había plantado delante de aproximadamente 10.000 personas, porque si ustedes quieren leer en sus casas, el pasaje anterior, donde habla de la alimentación de los 5.000, va a decir que esta cuenta era sobre 5.000 hombres. Es decir, que había que sumarle los niños, y había que sumarle también algunos adolescentes, y había que sumarle también las mujeres. Entonces alrededor de 10.000 personas habían sido conmovidas por un milagro sin precedentes. El Señor Jesucristo, tomando lo que tenía a mano, unos panes y unos pocos peces, hizo un milagro y les dio de comer a esa gran multitud. Ahora, lo que no leímos es que los discípulos tuvieron mucho que ver en esa labor, en esa faena, en ese gran catering, ¿no? Creo que los que se dedican al catering podrían ver ahí, a ver cómo se organizó este gran festín, este gran banquete. El Señor les manda que se recuesten de a grupos, y luego los discípulos, tomando 12 cestas, que no conocemos bien sus dimensiones, pero serían aproximadamente 1 metro de diámetro, van a alimentar a esta gran multitud. Y luego de alimentarla, de que todos se saciaron, el Señor los va a mandar a ellos que ya estaban exhaustos, porque no podemos ni siquiera calcular lo que les habrá tomado darle de comer a tanta gente. Porque iban y se vaciaban las cestas y tenían que volver, y el Señor hacía el milagro y llenaba nuevamente, y así una y otra vez hasta que los 10.000 comieron y se saciaron. Y luego de esto el Señor les va a enviar nuevamente y dice: vayan y junten todo lo que sobró.
Y dice la palabra que juntaron de lo que sobró 12 cestas llenas. Un principio, entre paréntesis, un principio espiritual y bíblico. La bendición de Dios no es para derrocharla. No hay que desperdiciar nada. La bendición de Dios es dada para que la disfrutemos. Y para que la provisión de Dios se transforme en una bendición, y son dos cosas diferentes. Depende de nuestro corazón. El Señor nos puede bendecir, nos puede proveer un buen trabajo, un buen ingreso, te puede dar un vehículo para que te transportes. Ahora, que eso pase a ser una bendición en tu vida, depende de que lo uses para la gloria y para la honra del Señor. Muchas veces, hermanos, reciben hermosos trabajos y más que ser una bendición se transforma en un tropiezo, y como dice el apóstol Pablo, están enredados en los negocios de esta vida, de este mundo, y no están listos para el Señor. No puedo, siempre hay algo. La bendición del Señor es para que la aprovechemos y para que la usemos para su gloria y para su honra. Bueno, pero termina esa tarde y el Señor, antes de despedirse de la multitud, va a tomar a los 12 discípulos. Vengan, me los imagino con los hombros caídos, arrastrando los pies, no daban más, arrastrando las 12 cestas llenas que habían sobrado. Y dice que enseguida los hace subir a una barca, y uno ve hasta una ternura en esto del Señor, ¿no? Sabiendo que estaban cansados. Dejen que yo sigo de aquí en más. Los hace subir a la barca y los hace ir hasta el otro lado de la ribera. Entre tanto, dice el pasaje, que Él despedía a la multitud. Y aquí vamos a detenernos y vamos a sacar la primera aplicación de estas 4 características de nuestro Señor. Y dijimos que son 4 características de un Dios personal, porque justamente la primera característica es que Él es un Dios personal. Mirá, allí el texto parece no ser tan claro, por lo menos no en nuestro lenguaje, en nuestra gramática, en el castellano, pero el sentido que pone el texto original en aquello de despedía a la multitud, no es que Él se paró allí, se subió a una gran roca, miró a la multitud de 10.000 personas y a la usanza de la reina del trigo saludó a la gran multitud. Muchachos, hasta la próxima. No. El texto quiere decirnos que Él uno a uno apretó sus manos, Él uno a uno los abrazó, Él uno a uno los besó, recibió a los niños y los saludaba, recibía cientos de pedidos de oración. Claro, muchos ya le reconocían como un enviado de parte de Dios. Algún pasaje paralelo dice que ya le querían hacer rey. Mas Él le veía como una gran multitud que no tenía pastor, como ovejas sin pastor, y se compadecía de ellos. Y se tomó el tiempo, desde la tarde, luego de haber cenado. Los judíos solían cenar temprano, no como nosotros los argentinos, que cenamos desde las 11 para arriba, ¿no? ¿O no? Sí, cenamos bien temprano. Él se tomó el trabajo de despedir uno a uno. Y mirá, la primera condición, la primera característica de nuestro Señor es que Él quiere esto. Quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que fuimos salvos, que el Señor nos ha salvado y nos ha redimido para que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. El propósito de la salvación es que nos podamos encontrar con Él. Hebreos capítulo 9 lo va a poner de este punto de vista, que Cristo vino a morir, a poner su vida y vino a quitar de en medio el pecado. A veces en nuestra mirada egoísta de la palabra de Dios pensamos que Él solo vino a morir para que nuestros pecados fueran perdonados, y la cruz no era el fin, sino el medio. El objetivo de Cristo era morir por nuestros pecados para que el pecado sea corrido de en medio, porque como dice su palabra, fuimos predestinados, dice Efesios capítulo 1, también lo dice en Romanos 8, versículo 28 al 30, fuimos predestinados para ser hechos hijos suyos, para ser adoptados sus hijos. Y el Señor corrió de en medio del pecado para encontrarse con nosotros. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 5, que justificados pues por la fe,
en la obra de Cristo en la cruz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual también tenemos, ¿qué cosa? Entrada. Tenemos entrada a esta gracia. Él nos ha abierto a través, dice Hebreos, a través del velo que es su carne, la entrada al Padre. Este es el gran regalo de Dios. Juan, maravillado, va a escribir y uno puede ver hasta lágrimas en esas palabras cuando dice: miren, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él no perdonó tus pecados solamente. Él no murió en la cruz para limpiarte del pecado porque Él aborrece el pecado. Él es un Dios santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que nos ha hecho hijos de Dios. Es un gran regalo. Él nos trajo a su regazo. Él quiere tener una relación personal con vos. Quiere tener una relación personal conmigo. Pero muchas veces esa relación personal se transforma en una rutina fría y amarga. ¿Recuerdan cuando el Señor se le aparece a Moisés, Éxodo capítulo 3? Él se va a presentar. No necesitaba de presentaciones más. Lo primero que va a escuchar Moisés va a decir es esta frase: Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Pero Moisés, yo soy el Dios de Abraham. Y soy el Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. ¿Y sabes qué, Moisés? Soy tu Dios. Aquellos que venimos de familias de creyentes, a veces nos cuesta mucho más trabajo darnos cuenta de esto, de que Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos, ni sobrinos. Y hemos sido engendrados en el Espíritu Santo, como dice Juan capítulo 3. Somos transformados en sus hijos para tener esa comunión directa, mano a mano. Sí, yo soy el Dios de Abraham, del padre Abraham. Sí, soy el Dios de Isaac, del hijo de la promesa. Soy el Dios de Jacob, el Dios de la misericordia y de la gracia. Pero también, Moisés, soy el Dios de tu papá, de Aram. Según dice la Biblia que se llamaba en Éxodo capítulo 6. Y soy tu Dios. Y me imagino a Moisés. Tremendo. Y saben, la vida de Moisés es una vida de la cual podemos sacar un montón de ejemplos. Y el primer ejemplo que podemos sacar es aquello de cómo Dios trabajó en su corazón, ¿no? Cómo Dios trabajó con su orgullo. Cuando él sintió de parte del Señor el llamado a hacer algo por su nación, él quiso hacerlo en su propia fuerza, ¿verdad? Y fue y mató a un egipcio y tuvo que huir. Y el Señor lo metió allí en su escuela para darle clases privadas y particulares. 40 años en el desierto. Para que él entendiera que solo en su poder, solo en sus fuerzas, solo en Él podemos ser vencedores. Solo en Él y en sus propósitos vamos a ser felices. Yo sé, dice el Señor, le dice Jeremías capítulo 29, los planes que tengo para con vosotros, para daros el fin que esperáis. Hay un propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios ha pensado en cada uno de nosotros, pues Él es nuestro Dios personal. Y Jesús es tu Salvador personal. Moisés, cuando entendió esto, después de 40 años, el Señor se le va a aparecer. Y lo primero que Moisés va a decir es: Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo? Y se va a entregar en las manos del Señor. El Señor va a hacer una gran obra. Y dice la palabra que el Señor sacó a Israel con brazo poderoso de Egipto. No Moisés. En las fuerzas de Jehová Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Faraón fue derrotado, fue humillado por el poder y la soberanía de Dios. Y muchos
que nos decimos hijos de Dios, seguidores de Cristo, nos hemos olvidado quizás de esta relación personal que debemos tener con nuestro Salvador. Y quizás el altar de nuestra adoración, de nuestra comunión con Él, está lleno de telas arañas, de polvo. Se ha apagado el fuego. Y quizás seguimos sirviendo, pero estamos sirviendo como lo hacía Nadab y Abiú, con fuego extraño, que no proviene de la comunión genuina, sincera y personal con nuestro Señor y Salvador. Y hemos reemplazado esa frase tan dicha y tan cierta: la obra del Señor, el Señor de la obra por la obra del Señor. Hemos dejado nuestro primer amor, como la iglesia en Éfeso, y el Señor le reclama una iglesia tan maravillosa, una iglesia que le servía tan fervientemente, una de las iglesias más prósperas del primer siglo. Por ella pasó Pablo, pasó Timoteo, pasó el apóstol Juan. Sin embargo, el Señor le va a decir: tengo contra ti una sola cosa, que has dejado tu primer amor. Y no el amor del principio, sino el amor principal. Habían abandonado lo primero, y lo primero es Cristo. Está sirviendo en la obra y Cristo está olvidado en un armario. Está encerrado entre tapas cerradas de una Biblia que está juntando tierra en tu casa. Te has olvidado de la comunión íntima con tu Salvador. Quizás sea hora de que entendamos de que Él nos salvó con un propósito, de que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Él quiere ser tu Dios personal y quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Pero seguimos, el texto sigue. Y después que los hubo despedido, dice el verso 46, se fue al monte a orar. Claro, y les había dicho, el Señor se fue con su corazón y su mente lleno de motivos de oración. Yo, si hubiera estado entre la multitud y me da la chance de acercarme a Él, de tomar sus manos, de besarla, de abrazarlo, de agradecer por el milagro, por mostrar el poder de Dios, estar ahí, quizás en ignorancia, pensando de que un gran siervo de Dios estaba allí, ¿no? Seguramente lo hubiese compartido de mi necesidad, de mi angustia, de mi problema. Él se fue al monte a orar por esa gran multitud. Él se fue al monte a orar por sus discípulos, que sabían que tenían una gran tarea, una gran misión. Esos discípulos que estaban tan agotados, que había tanto cansancio. Aquellos discípulos que decían: pero si nosotros le habíamos dicho, Señor, despide a la multitud, que se vayan a los pueblos vecinos a buscar comida. Y Él nos dijo: dadle vosotros de comer. ¿Con qué, Señor? Todavía no sabían de su asombro, ni habían entendido, dice el pasaje, lo de la multiplicación de los panes. Y el Señor seguramente allí orando y derramándose en la presencia del Padre, para que ellos pudieran entender, para que sus ojos fueran abiertos y su corazón entendiesen los propósitos de Dios. Dios no viene solamente a bendecirnos terrenalmente, mis queridos hermanos. Y digo esto porque hay una generación que anuncia hoy en día un evangelio falso. Un evangelio que tiene que ver solamente con la prosperidad material, con la bendición material. El apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que si en Cristo solamente esperamos en esta tierra, en esta vida, si solo esperamos en Él para cosas de la cotidianeidad, que Él nos bendiga en esto, que Él nos dé aquello, que Él nos sane esto, que nos sane aquello, entonces, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. Somos dignos de lástima, de pena, porque transformamos al Dios Todopoderoso de la Biblia en la lámpara de Aladino, ¿no? Que le vamos a pedir nuestros deseos para que Él los cumpla.
Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios que ha sido revelado en su palabra. Es un Dios que quiere tomar control de nuestra vida. Un Dios que quiere trabajar con nuestros problemas de carácter. Que quiere que abandonemos el pecado y que vivamos santamente en nuestra vida, así como Él es santo. Un Dios que quiere tener comunión íntima con cada uno de nosotros. Dice el verso 47, y al venir la noche, la barca, ¿te acordás los discípulos dónde estaban? Estaban en la barca y estaban todavía en el medio del mar. Ya hacía unas cuantas horas el Señor los había despachado. Me imagino al Señor orando y terminando su oración y mira hacia el mar de Galilea, porque era un gran lago, pero era como un mar. Vos te parabas en la orilla y no veías hasta el otro lado. Y les ve, y dice el texto que era la cuarta vigilia de la noche, esto es aproximadamente, dice el verso 48, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, las 3 de la mañana aproximadamente, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pero antes de llegar ahí, yo quisiera detenerme en el segundo punto, la segunda característica de este Dios personal. Y es un Dios que desde los cielos puede mirarnos a cada uno de nosotros personalmente y puede conocer nuestras luchas, puede conocer nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestro sufrimiento, porque Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios del poder. Y como aquella noche a las 4 de la mañana, ¿saben? Los meteorólogos dicen que visibilidad óptima son 16 kilómetros. No quiere decir que yo me paro aquí en el techo y veo hasta el monumento y veo a una persona que me está saludando, no lo voy a ver, ¿no? Es imposible. Pero el Señor a casi 6 kilómetros de distancia, a las 3 de la mañana, en medio de una gran tormenta, les ve a los discípulos y les ve remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios que puede vernos cuando pensamos que se ha olvidado de nosotros. Cuando decimos, Señor, estás mirando hacia otro lado. O cuando pensamos que ¿qué se va a interesar Dios en mí? Él ve tu sufrimiento. Él conoce lo que te hicieron. Sí, Él lo conoce. Él sabe cómo te dañaron y Él sabe quién te dañó. Él sabe el dolor que te causaron tus seres queridos, la traición de tus amigos. Él sabe de todas tus cosas, de todos tus dolores, de aquellas cosas que arrastramos por esta vida, esa mochila tan pesada que nadie sabe y que nos ha anclado a un punto en el pasado de nuestra vida. Él lo sabe. Así como Él conoce nuestro dolor, nuestro sufrimiento, conoce cada acto de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que a quienes somos sus hijos un día tendremos que estar en su presencia para dar cuenta. Dice eso 1 Corintios 15. 1 Corintios 5, 10 también lo dice. Es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hemos hecho en la carne, es decir, en la vida, para darle cuenta al Señor, a nuestro Señor, de qué hemos hecho con nuestra vida. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, que aquel momento del tribunal de Cristo, que será un juicio para recompensa, no para castigo, sino para recompensa. Dice que cada uno de nosotros, ¿se acuerdan? Él es un Dios personal. Por eso dice, es necesario que cada uno de nosotros comparezca, se presente. Él nos va a decir, a ver, los muchachos de la iglesia de Barrio Vila, por favor, adelante. Y lo mandamos al Edu primero, ¿no? Andamos primero. No, Él nos va a llamar por nombre y apellido. E iremos, nos aproximaremos a Él individualmente. Porque tendremos que dar cuentas personalmente de lo que hemos hecho. Y claro, y dice que un gran edificio aparecerá delante de nosotros. Pablo lo va a poner de esta manera. Yo
como perito arquitecto puso el fundamento, hablando de la palabra, de la doctrina, el fundamento que es Cristo. Pero cada uno mide cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque después va a introducir el tema de que cada uno ha de dar cuenta delante del Señor, de cómo ha sobreedificado en la obra de Cristo, en la iglesia de Cristo. ¿Qué has hecho con tus dones? ¿Qué has hecho con tu vida para Él? Y dice que aquellas obras que hemos hecho en fidelidad al Señor será probada por fuego y quedará solamente aquellos ladrillos que hemos puesto de oro, de piedras preciosas, de plata. Pero todo lo que sea madera, heno y hojarasca, haciendo alusión a todas aquellas obras hechas en la carne para nuestra propia gloria, entonces se prenderá un fuego. Y siempre me he preguntado, ¿de dónde sale el fuego, no? ¿Acaso un ángel poderoso con un lanzallamas se aproximará a aquel edificio? No. Hebreos 4:13, un texto que me pone la piel de gallina, dice que todas las cosas, escucha, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Delante de los ojos de Cristo, todas las cosas están abiertas. Él conoce todo. Esos ojos que describe el apóstol Juan cuando recibe la orden de describir las cosas que son, y se va a dar vuelta para ver la voz del que hablaba con él y dice: me pareció ver uno semejante al Hijo del Hombre. Y comienza a hacer la descripción de Cristo, y cuando llega a los ojos, ¿te acordás lo que dice? Y sus ojos como llama de fuego. Esa es la mirada del Señor. La mirada que desde los cielos, pero también de donde estás, porque Él está en medio nuestro, puede ver tu corazón, tu sufrimiento, pero ¿sabes qué? Él conoce también si le hemos fallado. Él conoce nuestro pecado. Dice Job, capítulo 10, verso 14, si yo pequé, Jehová me ha observado. Job, que es uno de los hombres que no se menciona que haya pecado, él mismo reconoce. Lo mismo se dice de Daniel, de José. Son tipos de Cristo, ¿no? Pero esto no significa que sean hombres que no hayan pecado. Él mismo dice: yo pequé y Jehová me ha observado. Aquello que nadie ve, ¿sabes? Aquello que hacemos a escondida de los hombres, aquello que hacemos en la oscuridad, aquello que hacemos traicionando a nuestros seres queridos, es aquello también a lo que Jehová está atento. Y Él lo conoce. Y sabe tu lucha, y sabe que muchas veces, como me ha pasado a mí, hermanos, no podemos alzar la vista al cielo. Porque pensamos: la última vez, Señor, la última vez te había dicho nunca más. Y aquí me hallo, Señor, necesitando tu perdón en mi vida. ¿Sabes? El enemigo quiere hacerte creer que Dios está decepcionado de vos cuando pecamos. Claro que Dios no se pone contento. Claro que Dios no se pone feliz. Dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista, se entristece dentro nuestro. Y eso ocurre cuando vivimos nuestra vida alejados de Él y del pecado. Pero ¿sabes? Una vez dijo un hombre: no pienses que a Dios puedes defraudarlo, porque Dios no espera nada de nosotros. Dice la palabra que Él se acuerda de que vos y yo, que nosotros somos polvo. Por eso derrama cada día su misericordia sobre nosotros. Por su misericordia, dice la palabra, no hemos sido consumidos. ¿Sabes? La misericordia de Dios detiene la retribución justa a tu pecado y a mi pecado. Por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos.
lo que justamente merecen nuestros actos, que es el juicio de Dios. Y mirá, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien. Pero usted, predicador, soy un pecador. La comunión de los santos es comunión de pecadores, pecadores arrepentidos, lavados en la sangre de Cristo, pero pecadores al fin. Mirá, nada bueno hay en vos y en mí que el Señor diga es digno de ser que sea salvo. Lo voy a llamar. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos al mismo tiempo, a una, nos hicimos inútiles, descarriándonos como ovejas. Y Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Dice Hechos capítulo 4, dicen los apóstoles, hablándole a la multitud, se os anuncia, pueblo de Israel, el perdón de Dios. A veces creemos que el perdón tenemos que rogarlo a Dios. Como cuando ofendemos a un ser querido y tenemos que tratar de convencerlo que nos perdone. Perdoname. Y encima a veces nos equivocamos porque decimos, perdoname. Lo que pasa es que vos también me haces enojar, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos hecho así a nuestra esposa? O a nuestros esposos también, ¿no? Perdoname, pero la culpa la tenés vos. Es así, ¿no? Pero en el caso de Dios, Dios ha ofrecido el perdón. El perdón no hay que rogarlo, hay que recibirlo. Hay que arrepentirse sinceramente delante de Dios y Él va a derramar el perdón. No lo debo convencer, no le debo prometer que nunca más. Tengo que arrepentirme de mis pecados, humillarme bajo la poderosa mano de Dios. Debo confesar mi pecado, y confesar técnicamente la palabra significa decir lo mismo. Y a veces cuando confesamos nuestro pecado decimos, Señor, perdón porque me equivoqué en esto. No, perdón. El pecado no es una equivocación, no es un error. Claro, decimos cayó en pecado, ¿no? Esa frase me encanta, ¿no? Yo iba caminando y me caí en pecado, ¿no? No lo vi, estaba ahí, pero me caí. Señor, perdóname porque fue un error. No fue un error. Santiago 1 dice que el pecado es un proceso, ¿sí? De a poco. Nuestra propia concupiscencia, porque nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos pecaminosos, es atraído y seducido. Y cuando somos atraídos y seducidos en este proceso, a veces también le echamos la culpa a Satanás, ¿no? Pero dice la Biblia que de nuestra propia naturaleza y concupiscencia pecamos. No somos pecadores porque hemos pecado, sino que pecamos porque somos por naturaleza pecadores. Pero cuando acudimos a Él arrepentidos, confesamos nuestros pecados diciendo lo mismo que Dios dice del pecado. Mirá, animate delante de la presencia de Dios a llamar a tu pecado por su nombre y apellido. No digas, Señor, perdóname esta falta, este error. Perdona mis cuitas, es decir, como a veces dice la letra de los himnos. Llama a tu pecado en la presencia del Señor por su nombre y su apellido. Vamos a entender la gravedad de nuestros hechos. Vamos a sentir verdadero arrepentimiento. ¿Y sabe qué? Sentiremos el perdón de Dios. Dios, como el Hijo pródigo, como el Padre del Hijo pródigo, está allí esperándonos. Él ve tu sufrimiento, Él ve tu pecar, pero allí está. Él es un Dios poderoso, que como dice el pasaje, vamos a avanzar para terminar. Y viéndole remar con gran fatiga, porque dice el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar, y dice el texto, fíjate qué bárbaro, y quería adelantárseles. No sé si notaste esa frase. Quería adelantárseles. El Señor termina la oración, los ve allí remar, y dice, ¿los voy a ayudar? No. Me voy a la otra orilla, pero en vez de rodear todo el mar de Galilea, voy a atravesar el mar. Voy a ir caminando sobre las aguas.
voy a pasar cerca de la barca, pero yo voy a seguir de largo. Él quería adelantárseles, seguramente para hacer lo que va a hacer después. ¿Te acordás cuando después de que el Señor resucita, ellos no estaban simplemente cansados, estaban desahuciados? Allí reunidos en el aposento alto de Marcos, en silencio, un silencio mortecino. No volaba una mosca, solo tristeza en el ambiente. El Señor había sido asesinado en manos de los romanos. Se había acabado todo. Pedro se pone de pie y dice: me voy a pescar. Me voy a pescar. Automáticamente reaccionan todos y dicen: vamos también nosotros contigo. Y se volvieron atrás. Y estaban tristes, angustiados, decepcionados, desahuciados, cansados. Y allí pescando el Señor se les va a aparecer en la ribera y los va a esperar con un pescado caliente para reconfortar el corazón, para poder hablar personalmente con ellos. ¿Te acordás de la escena? Maravilloso. El Señor quería adelantárseles. Pero dice el pasaje, en el verso 49, viéndole ellos andar sobre el mar, se ve que alguien miró y entre las olas un rayo iluminó y pensaron que era un fantasma. ¿Y sabés lo que pasó? ¿Sabés qué dijeron los discípulos? ¡Ah! Sí, eso dijeron, ¿no? Dice el texto que gritaron, hombres grandes, adultos, acostumbrados a la noche porque se pescaba de noche, muchos de ellos eran del oficio. Gritaron como niños desesperados porque creían ver un fantasma y miraban la mirada tierna del Señor. Verso 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, tranquilos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. ¿Sabes? La tercera característica de este Dios personal, que además de ser todopoderoso y un Dios que quiere tener una relación íntima con nosotros, es un Dios que tiene paciencia para con nosotros. Es un Dios de las segundas y terceras oportunidades. Un Dios que tiene un propósito para nuestra vida, pero Él sabe que nosotros somos duros de cerviz. Por eso el escritor de los Hebreos dice en el capítulo 2, es necesario que prestemos atención, que dice con mayor diligencia, prestemos atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque así somos nosotros. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, pasado estamos mejor, traspasado estamos peor. Y el Señor tiene paciencia y nos da una y otra vez una nueva oportunidad. Él quería adelantárseles y cambió sus planes. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor sabe, como decíamos, que somos débiles, conoce nuestras debilidades, nuestros sufrimientos y luchas. Así es nuestro Señor. Es un Dios que ha forjado un plan perfecto para tu vida y la mía. Y se ha tomado un trabajo que es de los más difíciles que ha hecho. Pues sí, pero Él hizo el universo, sí, lo hizo. Con el poder de su palabra, dice Hebreos. Y con ese poder de su palabra, de su autoridad, sostiene todo lo creado. Pero dice que Él empezó una nueva creación, una nueva obra. Y no le tomó 7 días como en la creación. La va a perfeccionar hasta el día en que Él venga. Una obra que llevará y que le tomará toda nuestra vida. Él es todopoderoso, pero mirá, nosotros que luchamos contra nuestro viejo hombre, tenemos que despojarnos de todo eso. Morir a lo terrenal para que esa nueva creación de Dios pueda aflorar. Decidir voluntariamente transitar esas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Él es un Dios que te da una segunda oportunidad. Es un Dios que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Si para los hombres nos demanda que perdonemos a nuestros ofensores, Pedro, hasta 70 veces 7, ¿cuántas veces nuestro perfecto Señor? Claro, el apóstol Pablo va a decir, miren, esto no es para que perseveremos en el pecado. Claro, total, Dios nos perdona, ¿no? Vamos para adelante. No. Sino para que nos maravillemos por la gracia y el perdón infinito de Dios. Y para que sometamos nuestra voluntad a la
suya. Y dejemos que Él nos dé una segunda oportunidad en nuestra vida. Es hora de que reaccionemos, que dejemos el pecado, que pongamos nuestras cargas sobre Él para que Él se ocupe. Termina el pasaje diciendo que cuando Él subió a la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Sabes? La última característica: es un Dios que trae paz. Es un Dios personal, es un Dios de poder. Es un Dios de paciencia, pero es un Dios de paz. Porque cuando el Señor habita en nuestra vida hay paz. Y yo quisiera dejarme 3 minutos más para terminar, para hablar a aquellas personas que hoy nos visitan. Quizás no por primera vez, ya has venido hace tiempo, te han invitado, te gusta el ambiente, la pasamos bien. Pero sabes una cosa, dice la palabra de Dios, que si no has arreglado tus cuentas con el Señor, en tu corazón no hay paz, porque sos un enemigo de Dios. Yo no he hecho nada, Dios. La palabra dice que lo peor que podemos hacer es rechazar a Cristo. Porque aquel que rechaza a Cristo es como aquel que pisotea la sangre que Él derramó. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué murió? Él murió para ocupar tu lugar, claro, el mío también. Él padeció unos sufrimientos incomparables. Él se hizo cargo. La Biblia decía que la paga del pecado era la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien ni busque a Dios. No hay en toda la tierra un varón que nunca peque, que haga el bien y nunca peque. No existe. No hay un pastor, no hay un cura, no hay un sacerdote, no hay un gurú, no hay nadie que nunca haya pecado. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra, para desplegar todo el amor de Dios y la misericordia. Él ocupó mi lugar, Él ocupó tu lugar. Él murió en la cruz para que por su muerte nuestras cuentas fueran saldadas. El acta de decreto, dice Colosenses, capítulo 2, que era contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada del medio. Él la quitó del medio. Esa acta que nos declaraba culpable delante de Dios, pecadores, fue clavada en la cruz, fue empapada de la sangre de Cristo. Y ¿sabes qué? A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, a aquellos que abren su corazón a Dios rompiendo su orgullo, porque quizás el orgullo sea el pecado más difícil de vencer.